Sí, se ve. Está bien todo. ¿Ustedes les parece si comenzamos? Sí, está bien. Ok. Bien, muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre es una alegría poder compartir con ustedes este curso tan bonito. Como siempre, en nombre de la Federación Espírita Boliviana, mandamos un abrazo fraterno, al igual de nuestro hogar espírita Martín de Porres. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio que habíamos iniciado de la Ley del Progreso, el capítulo 8 de nuestro libro de los Espíritus, nuestro libro 3. En esta oportunidad tenemos los siguientes ejes temáticos: pueblos degenerados, civilización, progreso de la legislación humana e influencia del espiritismo en el progreso. No están todas las preguntas descritas, debido a que igual es bastante largo, así que he hecho un resumen de las más importantes. Bien, ya con los avisos dados, vamos a iniciar con nuestra acostumbrada oración. Vamos a cerrar nuestros ojos por breves instantes para lograr la sintonía con los buenos espíritus, con nuestro ángel de la guarda, nuestro espíritu protector, con el guía del grupo, el porvenir, para que nos intuya, para que a través de su energía benefactora nos ayude a entender, a comprender y a practicar. Gracias, Padre amado, por tu presencia en nuestra vida. Gracias a los espíritus presentes, como a los amigos de la virtualidad, conectados y que se irán conectando. Bendito seas, Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Ok, bien, ya habiendo hecho los anuncios necesarios, vamos a ir a nuestra primera parte titulada en el eje temático Pueblos degenerados. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en el libro 3, que son las leyes morales, en nuestro capítulo 8, que es la ley del progreso y el eje temático pueblos degenerados, pregunta 786, pregunta a los guías de la humanidad: la historia nos muestra una cantidad de pueblos que después de las conmociones que los trastornaron, volvieron a caer en la barbarie. En esos casos, ¿dónde está el progreso? A lo que los amigos de la espiritualidad superior responden: cuando tu casa anuncia la ruina, la haces demoler para construir una más sólida y más cómoda. Con todo,
hasta que esté terminada, habrá desorden y confusión. Debes saber que los espíritus que están encarnados en ese pueblo degenerado no son los mismos que los integraban en su época de esplendor. Los de entonces, como adelantaron, fueron a ocupar habitaciones más perfectas y progresaron, mientras otros menos adelantados tomaron su lugar. Acordémonos que en la anterior clase habíamos hablado de este libro, A Camino de la Luz, donde Emmanuel, el espíritu protector de Chico Javier, hablaba las primeras veces de los exiliados de Capela. Y en este libro, Emmanuel habla al respecto de que los pueblos que fueron exiliados de Capela debido a todavía su falta de sintonía, brutalidad, y reencarnaron en diferentes orbes, entre ellos nuestro planeta. Y fue justamente en civilizaciones antiguas en las cuales pues encontramos o reencarnaron estos. Es así que Emmanuel en este libro, A Camino de la Luz, dice: los egipcios de la primera civilización, poseedores de las más dinámica sabiduría, pueblo que, como dice Emmanuel, tras dejar el testimonio de su existencia grabado en los monumentos imperecederos de las pirámides, regresó al paraíso de Capela. ¿Por qué no se encuentra vestigio de estos espíritus o este grupo humano que construyó las pirámides de Giza? Justamente porque ellos llegaron nuevamente a un estado de conciencia y evolución que les permitió el retornar, entre comillas, a su patria. Entonces, pese a que exista una conmoción, una dificultad donde los pueblos o los espíritus que están ahí parece que retrocedieran, en realidad son los preludios del propio adelantamiento, y lo mismo va a pasar y está pasando con nosotros. Si bien hay muchos espíritus de los exiliados de Capela que aún siguen aquí, estos espíritus seguro que con el tiempo han ido pues mejorando su situación, lo que permitirá en algún momento que puedan volver al estado evolutivo en el cual se encuentran. Así también espíritus de otras orbes como de Alcione, espíritus más adelantados, están viniendo a reencarnar aquí. Esto según lo comenta nuestro querido Divaldo Pereira Franco en el libro La Transición Planetaria. Entonces vemos esta situación, que no es que los pueblos se vean de estas maneras retrasados o que pues se quedarán ahí. Simplemente es el desorden que viene o el caos que viene antes del esplendor. La pregunta 787 tiene dos complementarias y Allan Kardec consulta: ¿hay razas que por su propia naturaleza son reacias al progreso? Y los espíritus le responden: sí, pero a diario esas razas se aniquilan corporalmente. Y esto lo hemos visto, ¿no?, con los pueblos más primitivos, los gibones y otros que por su falta de contacto con el propio mundo que va evolucionando, que va adelantando en su marcha natural, terminan desapareciendo. O en la lucha de poder entre unos y otros se terminan aniquilando. En la 787A complementaria, Allan Kardec vuelve a consultar al mundo espiritual. ¿Cuál será el destino futuro de las almas que animan esas razas? ¿Y qué le responden los guías de la humanidad? Como las demás almas, llegarán a la perfección al pasar por diferentes existencias.
Dios no deshereda a nadie. Y es aquí donde entendemos la magnanimidad de Dios a través de la ley de reencarnación. Porque ¿cómo podríamos nosotros entender a ese Dios infinitamente justo y bueno que nos da todas las posibilidades de crecer, de evolucionar y de resarcir si no fuese a través de la reencarnación? Es por eso que estos, entre comillas, los bárbaros, los más atrasados, reencarnan, como así reencarnamos nosotros, sucesivamente para la conquista de sus inferioridades. Eso pasó con los exiliados de Capela. Llegaron aquí a un pueblo mucho más atrasado, pero como el espíritu no retrocede, estos exiliados de Capela llegaron con el conocimiento científico dormido en su periespíritu. Y lo que se permitieron ellos de moralidad. Es por eso que entendemos a estos pueblos que eran más avanzados. Y todos, indistintamente buenos, malos, perversos, todos llegamos hacia el mismo fin, a través de las diferentes existencias que no necesariamente se pasan en el mismo planeta. En la 787b, Allan Kardec consulta nuevamente al respecto de este eje. Así pues, los hombres más civilizados han sido salvajes y antropófagos. ¿Y qué le responde? Tú mismo lo has sido más de una vez antes de ser lo que eres. Que esa es una respuesta muy interesante, considerando que Allan Kardec no era un espíritu cualquiera. Allan Kardec era un espíritu superior, porque él estaba en constante comunión con los espíritus superiores de la codificación. Y para haber logrado ese trabajo maravilloso de la codificación espírita, él tenía que haber estado vibrando de manera similar. Entonces, imaginemos dónde estamos nosotros, todavía aún con nuestras imperfecciones, con nuestros egoísmos, y es por eso que al ser humano incluso le resulta mucho más sencillo el tener una identificación, entre comillas lo voy a poner, del infierno, que para los espíritas no existe, que del cielo, que entre comillas tampoco no existe como tal, ¿no? Para nosotros los espíritas. Porque venimos de estos estados atrasados, venimos de las trevas, de los errores, y estamos aquí resarciendo cada vez un poco más, conquistando para los estagios más evolutivos, como dicen los espíritus guías de la humanidad en el libro de los espíritus, que vamos desde el átomo hasta la angelitud. En la pregunta 789, Allan Kardec pregunta: ¿el progreso, dice, reunirá algún día a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? A ver, vamos a volver a leer la pregunta. ¿El progreso reunirá algún día a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? ¿Y qué le responden? En una sola nación, no. Punto. Eso es imposible, pues la diversidad de las regiones nacen costumbres y necesidades diferentes. No obstante, la caridad no sabe de latitudes y no distingue a los hombres por el color de su piel. Cuando la ley de Dios sea en todas partes la base de la ley humana, entonces vivirán felices y en paz, porque nadie tratará de perjudicar a su vecino
ni de vivir a sus expensas. Qué maravilloso futuro nos espera. Que esa es parte de la promesa de Jesús. Pero todavía nos falta para conquistar. El progreso aún como tal está muy lejos de nosotros, sobre todo el progreso moral. Y por más de que alcancemos ese progreso, no va a unificar en una sola nación universal. Porque como lo dicen los espíritus, hay usos y costumbres, regiones tan distintas como la tenemos en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz. Pero el acercamiento, la caridad, el perdón, el conocimiento de las leyes divinas, naturales, el conocimiento de la reencarnación, el conocimiento de la comunicabilidad de los espíritus, el conocimiento de la pluralidad de mundos habitados, todo eso es de todos. Todo eso llegará a todos. Y eso es lo que los espíritus nos quieren enseñar. Entonces vivirán felices y en paz. Como lo describe Allan Kardec, ¿no es cierto?, en el eje temático de la pluralidad de mundos habitados en mundos felices, mundos donde no existe la maldad, el rencor y la envidia. Y estamos en camino a estos. Nos falta todavía mucho, pero estamos trabajando para lograrlo. Ahora pasamos a nuestro siguiente eje temático, civilización. En la pregunta 790, Allan Kardec consulta a los guías de la humanidad. ¿La civilización es un progreso o bien, según afirman algunos filósofos, una decadencia de la humanidad? Y responden los espíritus que es un progreso incompleto. El hombre no pasa súbitamente de la infancia a la edad madura. Y tenemos la 790A. Primero haremos un análisis de la 790. Interesante tomar esta pregunta que hace Allan Kardec. Allan Kardec era un espíritu tan especial para lograr estas preguntas que desde el 18 de abril de 1857, que sale a la luz el libro de los espíritus, aún siguen actuales. Muchos afirman que el progreso que tiene la humanidad es desastroso, porque estamos yendo hacia acabarnos los unos a los otros, que la humanidad está en decadencia, de que faltan valores, de que no haya apoyo, de que la política y todo esto, y vemos el lado difícil. Y es que justamente ese es un progreso incompleto. Podemos estar adquiriendo el progreso material, pero todavía como humanidad nos está faltando encontrar el progreso moral. Y el progreso moral es la conquista individual. Recordemos esta frase de Jesús: ¿de qué os sirve salvar el mundo y perder vuestra propia alma? Nosotros no somos salvadores de nadie, ni de nada, a excepto de nosotros mismos. Somos los que debemos cambiar, los que debemos trabajar nuestras imperfecciones, nuestros egoísmos, nuestras mentiras, nuestra falta de acercamiento a los seres necesitados, que todos pasamos por esto de diferentes formas, sea por temor,
sea por rencor, sea por indolencia, pero tarde o temprano la espiritualidad o en la espiritualidad nuestra propia conciencia nos cobrará al respecto. Porque siempre tenemos la posibilidad de hacer el bien. En el libro El cielo y el infierno de Allan Kardec hay una historia de un espíritu que cuando Allan Kardec es invocado a la reunión mediúnica, este espíritu, y narra que sus manos, que sus dedos son como ramas, que están parecidas a ramas y él no puede mover las manos. Y ya conversando con él, Allan Kardec escudriña dentro y descubre de que este hombre era un hombre adinerado, era un hombre que le gustaba, que daba, mejor dicho, dinero para la caridad, pero no le gustaba juntarse con los pobres. Él agarraba a sus sirvientes y decía, toma esto y dale de comer a estos, o lleva esto a estos otros. Y él nunca hizo algo por alguien. Entonces, la energía animalizada con la cual todos nosotros reencarnamos se anquilosó en sus miembros superiores. Y al momento de desencarnar, esa energía estaba casi intacta. Y por eso es que se había, entre comillas, ramificado o se había tornado, sí, como unas ramas a través de un proceso de idioplastía. La pregunta 790A. ¿Es racional condenar a la civilización? ¿Y qué responden los espíritus? Condenad más bien a quienes abusan de ella y no a lo que es obra de Dios. El progreso es obra de Dios. Lo que hacemos con el progreso es del hombre. Entonces, no es que el mundo está mal, sino que nosotros los seres humanos todavía no estamos comprendiendo para qué estamos aquí. No es que las religiones estén mal, son los religiosos que se olvidaron de Jesús y se acordaron más de los rituales. Entonces, hay que hacer una mirada interna. Por eso es tan importante el acordarnos siempre de la pregunta 919 del Libro de los Espíritus. Cuando Allan Kardec pregunta a los guías de la humanidad, ¿cuál es el método más eficaz de mejorarse a sí mismo y de evitar las solicitaciones al mal? Y los espíritus le responden, ya un sabio de la antigüedad os dijo, conócete a ti mismo. ¿De qué manera podremos librar nuestras propias batallas si no es conociéndonos a nosotros? Si no es entrando en el inconsciente profundo a través de la meditación, a través de la oración, para descubrir quiénes somos realmente y qué necesitamos cambiar, qué necesitamos mejorar, a quién necesitamos perdonar o qué necesitamos perdonar en nosotros. Entonces debemos ver no el error en la obra de Dios, porque no hay, y sí ver en las acciones nuestras. Progreso de la legislación humana.
nuestro siguiente eje temático. La pregunta 795. ¿Cuál es la causa de la inestabilidad de las leyes humanas? Y qué pregunta tan actual. Y la respuesta de los espíritus. En las épocas de la barbarie, los que dictaban las leyes eran los más fuertes y las hacían para ellos. Fue necesario modificarlas a medida que los hombres comprendían mejor la justicia. Las leyes humanas son más estables a medida que se acercan a la verdadera justicia, es decir, a medida que son dictadas para todos y que se identifican con la ley natural. Y aunque no parezca, tenemos un gran avance en las leyes. El ejemplo más grande es que ustedes y yo no estamos siendo llevados a la hoguera por brujos, porque así nos dirían en el oscurantismo. Hay un avance profundo, porque las mujeres pueden votar. Pero las leyes aún son muy imperfectas. En países europeos se dice que mientras más leyes tiene un país, es porque es más corrupto. Las leyes se han hecho para obedecer, para respetarlas, para encontrar en ellas lo necesario a la razón humana. E irá mejorando. Por eso es que en las mismas leyes de Moisés encontramos las leyes que son divinas y las leyes que son humanas. Y va cambiando con el tiempo e irá mejorando hasta que un día la ley humana sea una verdadera ley, sea estable, sea justa para todos. Pero para eso nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de, entre comillas, agilizar nuestros trámites o pasarle un reconocimiento al oficial de tránsito si nos pasamos la luz, o algo más sencillo aún, que es penalizado en otros países: cruzar la calle por la línea cebra. Si comenzamos respetando las leyes más pequeñas, cada vez será más sencillo respetar las leyes más grandes. Y poco a poco llegarán espíritus, como lo están haciendo ahora, que ayudarán a estos cambios. Estos espíritus que vienen de Alcione, como comenta Divaldo, y de otras orbes, espíritus más iluminados, pero no son espíritus perfectos, vienen con una moral más amplia y con un conocimiento más amplio. Entonces serán los futuros abogados, serán los futuros maestros, serán los futuros contadores, deportistas, aquellos que ayudarán a la vida, a nuestra evolución. La información espiritual que tenemos gracias a Divaldo es que muchos de los espíritus superiores que participaron de la codificación espírita irán reencarnando, y algunos ya lo están haciendo. Emmanuel, el espíritu protector de Chico Javier, un espíritu vinculado al Evangelio, él ya reencarnó hace varios años. Y Chico Javier asistió a su reencarnación antes de desencarnar el 2002.
Juana de Ángelis, protectora de Divaldo Pereira Franco, también reencarnará. Entonces, tenemos que estar listos para ayudar y hacer que el trabajo, arado, sea un poco más sencillo, pero requiere de nuestro esfuerzo. En la pregunta 796, Allan Kardec consulta: ¿la severidad de las leyes penales no es una necesidad en el estado actual de la sociedad? Y los espíritus responden: una sociedad depravada tiene, por cierto, necesidad de leyes más severas. Lamentablemente, esas leyes tienden más a castigar el mal cuando éste ya fue cometido que a acabar con su origen. Solo la educación puede reformar a los hombres, entonces ya no tendrán necesidad de leyes tan rigurosas. Solo la educación puede reformar a los hombres. Estamos en contra de la pena de muerte, los espiritistas, porque no arreglamos, no damos una solución con la pena de muerte, con la castración. Muchos dirán: no, pero es la forma que no se cometa, que estos delincuentes, que aquí, que allá. Tendrán sus razones de dolor, pero el mal no se acaba, porque el espíritu no se reeduca. Pasa al mundo espiritual con las mismas tendencias y reencarnará con las mismas tendencias. Y por ley de causa y efecto, posiblemente buscando a las mismas personas que le hicieron daño o que hizo daño. Tiene que haber un sistema, debería haber un sistema penal que reeduque. Que las penas sean acorde, evidentemente, al grado del crimen, pero que entre esto exista la posibilidad de que estos hombres cambien, porque no es algo que no se pueda lograr. Stanley Toki Williams era un pandillero, el creador de una de las pandillas más temerarias, tenebrosas de Estados Unidos, llamada los Crips. Stanley entró a los 18 años con cadena perpetua. Imagínense, a los 18 años, cadena perpetua por los crímenes que había cometido. Él, con esta pandilla, los Crips, tenían unas disputas que eran de bala con otra pandilla que eran los... se me fue el nombre de esta otra pandilla. El tema es que eran de estos territorios donde tú no podías ir vestido con una prenda de un color específico porque si no te llegaba una bala. Stanley Toki Williams entró a la cárcel, siguió dirigiendo las pandillas, hasta que conoció a un hombre que comenzó a enseñarle la Torá. Y él se aficionó por la enseñanza de la Torá, cambiando completamente su visión y arrepintiéndose de todo el daño que había cometido. Escribió varios libros y algunos se hicieron bestsellers. Y él era tan influyente, aún así en el nivel de las pandillas, que él logró que tanto los Crips como esta otra pandilla se reunieran en el comedor de la prisión sin matarse para crear una amnistía o una tregua, porque mucha gente inocente moría por balas perdidas. Pese a todo esto, Estados Unidos había cambiado la pena de muerte, la cadena perpetua, por pena de muerte, pese a que él ya había cambiado. Y pese a cientos, miles de cartas de personas que
Él había ayudado a muchos jóvenes que había ayudado a salir de las pandillas con un libro que él había escrito, cómo salirse de las pandillas, cómo evitar las pandillas. Pero el gobernador de ese estado en ese tiempo estaba más ocupado en el tema de elecciones y negó el cambio otra vez a la cadena perpetua. Y Stanley Tokyo Williams desencarnó por inyección letal. Entonces existe la posibilidad de que hombres se puedan reformar y la sociedad tendría que crear las normas adecuadas, ¿no? Para que no incurra. Pero todavía estamos lejos. Y nuevamente volvemos a que es necesario prepararnos nosotros moralmente para que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos sean los que hagan las modificaciones. En la pregunta 797, ¿de qué modo el hombre será inducido a reformar sus leyes? Eso ocurre naturalmente por la fuerza de las circunstancias, así como por la influencia de las personas de bien que lo guían por el camino del progreso. El hombre ya ha reformado no pocas leyes y reformará muchas otras. Aguarda. Y esta es la promesa de los espíritus de la evolución, de que juntos se puede cambiar y se puede enseñar, y aquellos hombres que cometieron esos errores cambiarán. Y si no es en esta existencia, cambiarán en la siguiente. Así como lo hizo Judas, que por su error, su mal entendimiento, la mala comprensión de la idea de Jesús, lo llevó a traicionarlo por unas cuantas monedas. Judas, que tenía una idea más política de Jesús y que el suicidio lo llevó a estados profundos de dolor y tuvo varias reencarnaciones dolorosas hasta liberarse cuando reencarnó como Juana de Arco. Entonces todos estamos sujetos a la ley del progreso, y si no es en esta existencia, será en las perecederas. Influencia del espiritismo en el progreso, nuestro último eje temático. Pregunta 798. ¿El espiritismo llegará a ser una creencia común o permanecerá como patrimonio de algunas personas? Y responden los guías de la humanidad, los que ayudaron en la confección de la doctrina espírita. Dice, sin duda llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ocupar su lugar entre los conocimientos humanos. Ahora, esta pregunta nosotros necesitamos pensarla bien, porque la respuesta de los espíritus le dicen, sin duda llegará a ser una creencia común. No le dice que llegará a ser la creencia de todos. León Denis, seguidor de Allan Kardec, un hombre fantástico, del cual recomendamos sus libros, preguntó a los espíritus, ¿será que el espiritismo será la religión, o el espiritismo será la religión del futuro?
Y los espíritus guías de la humanidad le responden: no, pero será el futuro de las religiones. Y esto es lo que la respuesta 798 nos dice. Llegará a ser una creencia común. Las religiones entenderán las leyes divinas, la ley de reencarnación, la ley de causa y efecto, la ley del progreso, la pluralidad de los mundos habitados. Y estas conformarán y serán parte de las religiones, porque muchas las conocen pero no las aceptan. Pero llegará el día donde todos estos conocimientos serán parte. Por eso es que la doctrina espírita no disputa con ninguna religión y no necesita ser defendida, porque son las leyes divinas que están en ella, como en las demás religiones, y que tarde o temprano los religiosos la descubrirán. ¿Para qué? Para que sea la luz, esa luz a la cual está destinada a ser. Así como lo dice Humberto de Campos, si estuviésemos conscientes del movimiento que es capaz de generar el espiritismo en la humanidad, sería una de las primeras cosas que brillaría en todo el ser humano. En la pregunta 799, ¿de qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso? Al destruir el materialismo, que es una de las plagas de la sociedad. El espiritismo hace que los hombres comprendan dónde reside su verdadero interés al destruir los prejuicios sectarios de castas, generando o enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirlos como hermanos. El espiritismo nos muestra que la muerte no existe, que lo material es un préstamo que nos da la divinidad, que no reencarnamos para el éxito material, por más de que sea este importante. Hemos reencarnado para la evolución espiritual. Hemos reencarnado para amar, para perdonar y para luchar por ese progreso, que dentro de este progreso estará el progreso humano, el progreso material, pero no es la finalidad. Por eso los espíritus nos dicen que tengamos mucho cuidado al distraernos. Pasamos tal vez más tiempo pensando en el bien que puedo hacer y no ocupándome en el bien que puedo hacer. La pregunta 802. Dado que el espiritismo debe señalar un progreso en la humanidad, ¿por qué los espíritus no apresuran ese progreso por medio de manifestaciones de tal modo generalizadas y patentes que la convicción alcance incluso a los más incrédulos? Y la respuesta: ¿querríais milagros? Dios los siembra a manos llenas a vuestro paso, pero todavía tenéis hombres que reniegan de Él. El propio Cristo convenció acaso a sus contemporáneos con los prodigios que realizaba. ¿No veis hoy a los hombres que niegan los hechos más patentes que ocurren ante sus propios ojos? ¿No hay entre vosotros quienes afirman que no creerían aunque viesen? No. Dios no quiere conducir a los hombres mediante prodigios. En su bondad, quiere dejarles el mérito de que se convenzan por medio de su propia razón. Y es por eso que la espiritualidad hace tanto hincapié en el estudio. Espíritas, ¿cuál es vuestra primer labor? Amar a Dios sobre todas las cosas, responden los espíritus. ¿Cuál es la segunda? Instruíos. La tercera, instruíos. Y las siguientes, instruíos.
Jesús no volverá para llegar y mostrar y hacer los milagros que ya hizo, porque Jesús dijo todo lo que tenía que decir y nos dejó la siembra para que pudiésemos todos seguir adelante. Jesús no está lejos de nosotros, está más cerca de lo que pensamos, pero somos nosotros con nuestras actitudes egoístas que lo alejamos. Humberto de Campos, médium espírita, un espíritu maravilloso, evolucionado, que había encarnado en Brasil. Un día, después del trabajo, llegó a su casa, se echó en su mecedora y comenzó a dormitar. Y de pronto dice que sintió cómo de su cuerpo se elevaba y en una velocidad que él no sabía explicar, empezó a subir, pasando por lugares que él no sabía qué eran, hasta que llegó a un lugar que explicarle, decía él, de su hermosura sería vano, pero era un paraíso. Y empezó a caminar y vio una figura hacia lo lejos y quiso acercarse. Y mientras se acercaba, una luz que nimbaba de este ser lo envolvía. Humberto reconocía su inferioridad y estando cerca, reconoció que era Jesús. Lo vio y se arrodilló. Apenas con vergüenza miró el rostro de Jesús y vio que corrían lágrimas en sus mejillas. Y le dice: Maestro, ¿por qué lloras? ¿Será acaso por culpa de los hombres que hacen la guerra? ¿Será acaso, Maestro, por aquellos que matan? ¿Será aquellos que no creen en ti? ¿Por qué lloras, Maestro? Y Jesús, con voz suave, le responde: No, Eurípides, no lloro por ellos. Lloro por aquellos que creen en mí, pero que no abrazan mi evangelio. Lloro por aquellos que hablan del bien y mantienen odio en su corazón. Es por eso que lloro. Y Eurípides sintió que caía a lo profundo nuevamente, despertando en su silla. Y ese momento tomó lo poco que tenía en su casa y salió a dar de comer a los pobres. No esperemos milagros que ya se dan a cada instante. A veces en las cosas más duras, yo siempre me quedo sorprendido de la bondad de Dios, aún en las cosas difíciles. Después de que acabó la pandemia, cuando todavía yo vivía en la ciudad de La Paz, nos enteramos del caso de un señor en silla de ruedas de hace muchísimos años y que él tenía unas escaras tan profundas que prácticamente se veía el hueso. Las curaciones en los hospitales que fuimos nos decían que necesitábamos por lo menos 5.000 bolivianos diarios para intentar curar ese daño causado. Y es tan maravillosa la bondad de Dios
que todo, absolutamente todo de su cintura para abajo estaba muerto. Él no sentía ningún dolor más que lo fétido de la podredumbre de las carnes. La bondad de Dios está a cada paso nuestro, amigos, como el llamado de Jesús. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Y somos nosotros los espiritistas los que estamos llamados para modificar nuestra moral, para ser ciudadanos de bien, ciudadanos modelo, para dejarnos de las disputas innecesarias, aún muchas veces entre nosotros los espiritistas. ¿Cuánta vanidad todavía hay? Debemos trabajar en nosotros para hacer honra al Evangelio de Jesús, porque todos nosotros tenemos fallas. Muchísimas gracias, queridos amigos. No sé si ha quedado alguna pregunta. ¿Algún comentario? Bien, pues ojalá se haya entendido la lección. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Ana Fernández. Gracias, Beatriz. Gracias también a Juan, Irma, Marlene, Bianca, Victoria. Que otra oportunidad podamos compartir más, ser más participativos, porque aprendemos todos de las preguntas, de las experiencias que nos enriquecen, que son tan necesarias. Gracias a todos, amigos, y vamos a hacer nuestra oración final y vamos a invitar a nuestra querida Irma para que pueda hacer nuestra oración de cierre. Irma. Sí, Fabricio. Agradecer a Dios Padre Todopoderoso, Maestro Jesús, Espíritus guías que nos acompañaron, que este momento haya sido de entendimiento y transformación de nuestro ser y sea iluminado con vuestra luz. Maestro Jesús, bendícenos con sabiduría, serenidad, amor y fortaleza para superar las caídas y miedos que hay en nuestros corazones. Guíanos para seguir tus huellas, que así sea.